Juanes Producciones presenta la antigua India. Durante miles de años de grandes civilizaciones e invasiones, en los que nacen religiones y ocurren incontables cataclismos, la India ha demostrado ser un manojo de contradicciones unidas mediante hilos resistentes pero invisibles. En el valle de la frontera entre India y Pakistán, es la cuna de la civilización del subcontinente indio. Sus primeros pobladores fueron tribus nómadas que cultivaban la tierra y tenían animales domésticos. A lo largo de varios milenios, fue surgiendo una cultura urbana, sobre todo desde el 3500 a.C. hacia el 2500 a.C. ya se habían fundado grandes ciudades, cuyos núcleos se conocieron como cultura Harappa, que florecería durante más de 1000 años. Las principales ciudades del periodo Harappa maduro eran Mohenjo-Daro y Harappa, en el Pakistán actual, y Lothal, cerca de Ahmedabad. Esta última puede visitarse, y gracias al preciso y cuidado diseño de sus calles, aún resultan evidentes ciertos aspectos de esta sofisticada civilización con 4500 años de historia. Esta civilización se hizo notar por las ciudades que construyó con ladrillos, con sistema de drenajes y casas con múltiples habitaciones. Las referencias históricas más antiguas son las de Meluja en los registros de los sumerios. Comparado con las civilizaciones de Egipto y Sumeria, anteriores en varios siglos, la civilización del Indo contaba con una planificación urbana bastante avanzada y con sistemas de medición sorprendentemente uniformes. Las ruinas de Mohenjo-Daro fueron en alguna ocasión el centro de esta sociedad. Los poblados de la civilización del Indo se extendían hasta la frontera con Irán, en el oeste, hasta la cordillera del Himalaya, en el norte, hasta Delhi, en el este, y hasta Bombay, en el sur. En su apogeo se estima que esta región tuvo una población de más de 5 millones de habitantes. Entre las poblaciones existían centros urbanos de cierta importancia tales como los de Mohenjo-Daro, Dholavira, Gambhir-Bala, Lothal y Rakhigarhi. A la fecha, se han encontrado más de 2500 ciudades y poblados, principalmente en la orilla este del río Indo en Pakistán, a lo largo de lo que puede haber sido el río védico Saraswati. Se piensa que los cambios geológicos y del clima fueron los responsables de haber secado el río Saraswati, lo que creó la aridez de la región actual y la desaparición de la civilización en esa región. Estudios arqueológicos sugieren que las civilizaciones del Valle del Indo dependían de los suelos de aluvión de los ríos, lo cual producía altos rendimientos en las cosechas de cereales, granos y otros. Para el siglo XXVIII a.C. es evidente la presencia de un Estado organizado, con reglas jerárquicas y obras públicas de mayor envergadura. A mediados del segundo milenio a.C., la región del Valle de los Ríos, donde se estaban ubicados las 2/3 partes de los poblados encontrados, se secaron y los poblados fueron abandonados. La era védica. La civilización védica es una cultura indoaria descrita en textos compuestos en sánscrito védico, un idioma proveniente del indoeuropeo del Asia Central. El origen de esta cultura no es bien conocido, pero sí se sabe que originalmente era una sociedad pastoral que se convirtió posteriormente, en una sociedad agrícola compuesta de 4 varnas, castas. El primer texto fue el Rig Veda, de mediados del segundo milenio a.C., himnos épicos que presentan las doctrinas de esta primitiva religión védica. Los inicios del país. En el año 600 a.C. existían 16 monarquías hereditarias en la planicie entre los ríos Indo y Ganges extendiéndose desde Afganistán hasta Bangladesh. Las naciones más grandes eran Magadha, Kosala, Kuru y Gadara. El derecho al trono, no importa cómo se hubiese logrado, era legitimado por los sacerdotes brahmanes, quienes componían genealogías ficticias, dándole al rey orígenes divinos, unos decían descender de la dinastía del dios del sol y otros de la del dios de la luna. Los sacrificios védicos de animales eran complicados y solo podían ser realizados por la casta sacerdotal. El lenguaje de la corte en aquella época era el sánscrito, existiendo diferentes dialectos en el norte de la India conocidos como prácritos, luego devenidos en lenguas vulgares, en oposición al sánscrito de los textos sagrados. En el siglo V a.C. Gautama Buda crea el budismo, el cual inicialmente iría a suplementar el Dharma védico. En ese mismo periodo, Mahavira fundó el jainismo. Ambas doctrinas eran simples y se predicaban en prácrito, lo cual ayudó a su aceptación entre las masas. Si bien el jainismo tuvo un impacto limitado, el budismo se extendió al Tíbet, Sri Lanka y al sudeste de Asia. Se cree que en este periodo se compusieron las Upanishads,
o escrituras filosóficas del hinduismo, que se refieren principalmente a temas religiosos. Alrededor del año 500 a.C., la región del Valle del Indo fue invadida por Darío I, el rey persa, el cual convirtió a la India en una satrapía del imperio aqueménida. Los persas designaron a Taxila como la capital, pero su influencia fue marginal y duró solo 150 años. Alejandro Magno los derrotó en el siglo IV a.C., cruzando las montañas del Hindú Kush, invadiendo lo que es hoy en día Pakistán. Sin embargo, las costosas campañas contra las fuerzas de Magadha y el desaliento en sus tropas, obligó a Alejandro a replegarse después de haber llegado al río Beas en Panjab. Designó a gobernadores griegos para gobernar la nueva provincia adquirida, abriendo rutas de comercio entre la India y Grecia. El reino de Alejandro el Magno ocupó la porción norte de la península india y se convirtió en una nación marítima importante que comerciaba con Egipto y el sudeste de Asia. Principales religiones de la India. En términos generales, es un país único en materia religiosa. Es el país con mayor cantidad de hinduistas, jainas, sijes, zoroastrianos y bahís, y es el tercer país con mayor cantidad de musulmanes. Es la tierra santa del hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo, y es el hogar de importantes gurús espirituales y de varias organizaciones espiritualistas. Durante el primer milenio, el judaísmo y el cristianismo llegaron a la India formando pequeñas comunidades. El budismo, la religión predominante del sudeste asiático, nació en India. El hinduismo. El hinduismo es hoy la tercera religión más grande del mundo, la gran mayoría se ubica en India, lugar donde están ubicadas sus tierras sagradas. El hinduismo se subdivide en gran cantidad de diferentes escuelas, vertientes y tradiciones, incluyendo algunas sectas enoteístas, que adoran a un dios particular como los visnuistas y los shivaístas, así como panteístas y politeístas. Los principales dioses del hinduismo son los dioses Rama, Shiva, Vishnu, Krishna y la diosa Kali. A pesar de ser de mayoría hinduista, el gobierno de la India es un estado laico que no está comprometido con ningún grupo religioso. A pesar de esto, sectores de hinduistas fundamentalistas vinculados a partidos de extrema derecha, han abogado por un nacionalismo hinduista en donde se combatan las prácticas religiosas extranjeras, como el islamismo y el cristianismo. Esto ha llevado no solo a motines contra musulmanes y cristianos, sino además a la destrucción de locales que vendían tarjetas de San Valentín, por ejemplo. Sin embargo, no obstante la presencia de los sectores fundamentalistas, la mayoría de los hinduistas son moderados y tienden a aceptar las creencias de los demás. De allí que uno de los presidentes de India, Abdul Kalam, fue musulmán, y dos de sus primeros ministros han pertenecido a minorías religiosas, Sonia Gandhi, cristiana, y Manmohan Singh. El budismo. El budismo es la quinta religión más grande del mundo, quizás mayor si se cuenta a los que practican el budismo de manera sincrética con otras religiones como el Shinto y el taoísmo, y surgió en India. Actualmente es la religión predominante en la mayoría de los países del lejano oriente incluyendo Bután, China, Corea, los países de Indochina, Sri Lanka y Japón, así como en ciertas áreas de Rusia. Aunque Siddhartha Gautama nació en Lumbini, Nepal, su doctrina fue predicada por primera vez en Sarnath, al norte de India. Además, Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación en Bodh Gaya y falleció en Kusinagar, por lo que 3 de las 4 ciudades santas del budismo se ubican en India. El budismo, surgido en el norte de India, fue alguna vez mayoritario en el país, especialmente gracias a la conversión del emperador Maurya Asoka, pero decayó tras la conquista islámica. Sin embargo, aunque casi desapareció de la India, se expandió por gran parte de Asia volviéndose predominante en muchos países. Actualmente, los budistas son una de las minorías más notorias de India, agrupados en gran cantidad en el norte. Sus principales comunidades se localizan precisamente en Benares y en las ciudades santas del budismo, y en los Himalayas indios, Jammu y Cachemira, Himachal Pradesh y Sikkim, donde el lamaísmo es la tradición budista predominante. Incluso son mayoría en el enclave tibetano de Ladakh. El budismo encontró una fuerte resurrección en la práctica de Vipassana, y gracias al movimiento de conversión en masa de Dalits, o intocables, iniciado en 1954 por Bhimrao Ramji Ambedkar y que continúa hoy día. El número de budistas en la India se estima hoy en 7,5 millones de personas, el 0,8% de la población,
India es la sede del gobierno tibetano en el exilio y alberga la mayor cantidad de refugiados tibetanos del mundo, incluyendo al Dalai Lama.